el poder del Espíritu que discierne. ¿No le parece extraño que a veces tengamos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal? Y a veces nos dejamos engañar por lo que oímos y vemos. Y a veces se nos dificulta discernir si Dios nos está hablando o no. En otras ocasiones, al conversar con otras personas, no las entendemos. Nos dicen a su manera, en sus propias palabras y expresiones: sufro, necesito ayuda, y les pasamos de largo. Bien, una de las razones por las que pasa esto es por no tener discernimiento espiritual. Nadie nos ha enseñado en un momento u otro qué significa discernir. Creemos que las cosas son lo que parecen ser, pero en la época en que vivimos no podemos permitirnos eso. Lo que somos padres, ni nuestros hijos ni nuestros nietos. De hecho, todo el país, nosotros como nación, no podemos permitirnos tomar decisiones sin discernimiento. Surgen problemas muy graves al no basar nuestras decisiones en el discernimiento sabio, sino en las apariencias, cosas que son pasajeras, sin pensar en las consecuencias futuras. ¿Es eso cierto en su vida? ¿Que ha tomado muchas decisiones sin pensar en las consecuencias? Pues David elevó una oración al Padre que todos deberíamos hacer. Le invito a buscar el Salmo 119, el versículo 66. Todo el Salmo es sobre la palabra de Dios. Y para mí es bueno de vez en cuando, cada varios meses, leerme este Salmo para mí, porque se trata de lo que hace la Biblia en nuestra vida. Y vea lo que dice este Salmo 119, es largo. Busque en el versículo 66 y dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, enséñame buen sentido. Entonces, al pensar en esto, consideremos la época en que vivimos, las cosas que suceden hoy y el hecho de que vivimos en un mundo lleno de falsedad, mentiras y medias verdades. Hoy por hoy hay que preguntarse varias veces: ¿estoy escuchando la verdad o no? ¿Es realmente verdad o se trata de algún engaño? ¿Hay algo camuflado en lo que veo y escucho? ¿Un mundo lleno de engaño y mentiras? Y vivimos en confusión porque no sabemos qué creer. Encendemos el televisor y escuchamos que alguien dice algo y luego viene otro y dice todo lo contrario. ¿Qué hemos de creer? Escuchamos algo de la economía hoy y mañana escuchamos otra cosa totalmente distinta. Vivimos en una época donde hay exceso de información, pero no siempre es veraz. Y si actuamos solo con base en la información sin la verdad, tarde o temprano nos meteremos en problemas. Así que en este mensaje deseo hablar justo de esto, y es el poder del Espíritu que discierne. La voluntad de Dios es que todos sus hijos tengan discernimiento espiritual. O sea, al pensar en este mensaje, hablaremos del tema de formar criterios, de tener buen juicio. Se trata de ahondar para ver qué hay bajo la superficie. Tiene que ver con poder escuchar lo que dice alguien y también lo que no dice. Es investigar bien algo y no darlo por sentado. Es evaluar, distinguir, es ver muy a fondo para descubrir la verdad. Y Dios desea que cada uno de sus hijos tenga discernimiento espiritual. Lo que me gustaría hacer es que lo examináramos a la luz de esto, y es, en primer lugar, por qué hay que discernir. Hay exceso de información. Veámoslo desde esta perspectiva. Para vivir en la voluntad de Dios, necesitamos discernimiento. El discernimiento dice: en verdad puedo entender lo que Dios está diciéndome. Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan para cada uno de nosotros sin excepción. La pregunta es: ¿conocemos su plan? ¿Entendemos su propósito para nuestra vida? Alguien dirá: ¿cómo saberlo? Dios está dispuesto a decirlo.
está dispuesto a mostrarnos, está dispuesto a hacerlo más claro que el agua por la sencilla razón de que fue Dios quien diseñó el plan. Dios sabe qué es lo mejor, pero sin discernir, cuando nos habla Dios y cuando somos nosotros mismos, ¿cómo sabremos si andamos en la voluntad de Dios o si hacemos su voluntad? Es muy importante que tengamos buen juicio. En segundo lugar, es esencial para distinguir la verdad del error. En breves momentos explicaremos cómo, pero si no podemos distinguir la verdad del error, tomaremos decisiones que no saldrán caras. Pueden ser decisiones de índole económica o interpersonal en el caso que sea. Y considere lo que pasa en las escuelas cuando los niños van a la escuela primaria. Todo lo que escuchan sobre la evolución e ignoran la idea misma de Dios. Ahora, por ejemplo, todo eso es de no hablar de Jesucristo. ¿Qué se espera? ¿Cómo esperamos que crezcan con discernimiento espiritual a no ser que alguien les enseñe? Y la verdad es que la responsabilidad es de los padres. Quizás alguien diga, ¿cómo les enseño a mis hijos a tener discernimiento dándoles el ejemplo? ¿Qué tal si no sé cómo? Entonces está en problemas y sus hijos también lo están. En verdad, la voluntad de Dios es que sus hijos sigan su voluntad. Eso significa que debemos aprender a escuchar lo que nos dice Dios y a discernir qué es verdad y qué es error. Ahora, hay mucha gente que mezcla verdad con error. Hay sectas, grupos y otros que hacen eso. Mezclan suficiente verdad con error que si uno solo escucha lo que suena bien, que quizás ya le han enseñado, pero no capta esta otra parte y luego tendrá confusión. Por eso es tan importante tener discernimiento para poder juzgar bien, para conocer la verdad. También lo veo a la luz de esto. El discernimiento es esencial para evitar que el pecado nos engañe. El pecado es algo muy persuasivo y convincente. Y hay muchas cosas gratas en la vida que son la voluntad de Dios. En la vida también hay muchas cosas que parecen ser placenteras, pero la satisfacción es solo momentánea. Y el discernimiento espiritual nos ayuda a preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta acción. Cuando el mundo habla de placer, solo habla del placer que es temporal, o hace promesas que en verdad no puede cumplir en el futuro. Así que alguien que discierne se pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que acarreará esta acción? ¿Cuáles son las consecuencias de esta compra? Es decir, ¿qué viene a raíz de eso? El espíritu que discierne no se detiene solo en lo que ve y lo que escucha o siente en ese momento. Hoy por hoy es peligroso vivir sin discernimiento espiritual. Y eso es lo que Dios les ofrece a sus hijos. Es esencial para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y mucha gente dice, bueno, con que me vaya bien es suficiente. La palabra de Dios no dice eso, porque somos seguidores de Cristo, y porque Él vive dentro de nosotros, y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, Dios espera lo mejor de nosotros, y que demos lo mejor en todo lo que hagamos. No significa que sea mejor que alguien más, sino lo mejor de nosotros. Y pasa lo siguiente, si nos conformamos con lo bueno, nunca nos esforzaremos por lo mejor. Debemos preguntar, Señor, ¿quieres que llegue hasta aquí o tienes algo más de lo que ni siquiera estoy al tanto? Si alguien tiene discernimiento espiritual, no emite juicios rápidos y superfluos. A veces sí hay que juzgar a prisa. Tener discernimiento espiritual es estar protegidos, pero la verdad es que si no lo tenemos, es como ir a la batalla sin escudo y sin arma. Es exponerse abiertamente a la derrota porque continuamente confrontamos decisiones que afectan toda clase de aspectos importantes en nuestra vida. Entonces, menciono una decisión de la que quiere excluir por completo a Dios. Quizás alguien diga, bueno, seguro hay decisiones por las que no hay que preguntarle a Dios. En algunas decisiones la razón por la que no le preguntamos a Dios es porque ya lo hemos hecho y ya sabemos su respuesta. Hay cosas más claras que el agua, buenas, malas, pero hay muchas cosas que en nuestra mente pueden ser ambiguas, pero no en la mente de Dios. Alguien dirá, ¿acaso todo es blanco y negro? No siempre. Por eso es necesario el discernimiento espiritual. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga en esta situación en particular? Asimismo es esencial para distinguir entre legalismo y libertad. Mucha atención.
es esencial para distinguir entre legalismo y libertad, y deseo darle una definición y espero que la anote porque algún día alguien le dirá, es muy legalista sin saber lo que significa. Legalismo es esto, es la presión de preferencias personales que imponemos sobre otras personas como mandatos morales de Dios. A veces eso es lo que sucede en realidad. Pero tener discernimiento espiritual no es ser legalista. Es querer hacer lo correcto para agradar y honrar a Dios, no importa lo que requiera de nosotros. Así, por lo general, cuando alguien insiste en que se interprete la Biblia de cierta manera, debemos preguntar, Señor, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué me estás diciendo? Creo que la gente no se da cuenta de que tener la Biblia es tener la base del discernimiento verdaderamente sabio. De la misma manera es esencial para reconocer cuando Dios nos habla. Si yo le preguntase, ¿sabe usted cómo escuchar a Dios? ¿Qué respondería? ¿Sabe cómo escuchar la voz de Dios? Quizás diga, no sé si Dios me está hablando. Claro que sí. Mire, Dios le creó con un plan, propósito y voluntad para su vida. No sería propio del carácter de Dios no estar dispuesto a hablarle para darle dirección y guías claras en cada aspecto de su vida. Dios sí nos habla. La pregunta es, ¿sabemos cómo escucharlo? Porque al aprender a escuchar a Dios, tenemos discernimiento espiritual y Dios nos ayuda a distinguir entre lo que deseo y siento de su voluntad, propósito y plan en cada situación. Es nuestra mayor protección, no solo para nuestros hijos, sino para nuestro diario vivir. Entonces, al considerar nuestra vida personal, cuando Dios nos habla, ¿cómo diríamos que sabemos cuando Dios nos está hablando? En breve tocaré este punto. Dios sí habla, sí da discernimiento, pues su voluntad es que tomemos decisiones sabias. Así que hay que observar más allá de lo que vemos, sentimos y oímos, para poder verlo de la manera como lo ve Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente del verdadero discernimiento espiritual? Bueno, en primer lugar, el verdadero discernimiento es un don de Dios. Quizás alguien diga, ¿cómo puede ser un don? Por esta razón, Cristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto la noche antes de ascender, les dijo, les enviaré al Consolador, es el Espíritu Santo, estará en, con y sobre ustedes. Él los facultará, Él les dará dirección y Él les hará recordar cosas, les ayudará a entender la verdad. Esa es la promesa que tenemos todos los creyentes sin excepción. Tenemos al Espíritu Santo quien mora en nosotros para facultarnos y dirigirnos para que tengamos discernimiento espiritual. Tenemos un ayudador. Y al pensar en nuestra vida cuando se trata de alguna decisión como creyentes, nunca tenemos que tomar decisiones solos. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, o sea, Dios en su Espíritu mora en nosotros y dice, yo le enviaré como el Consolador. Tenemos a alguien que nos ayuda. Alguien dirá, ¿y cómo? En cada aspecto de la vida lo tenemos. Al aceptar a Cristo como Salvador, Él viene a morar en nuestra vida, dirección, guía, nuestro ayudador personal. Es de esperar que nos ayude a tomar decisiones sabias. Al pensar en esto, tenemos el recurso principal del Espíritu para ayudarnos a juzgar sabiamente. Lo segundo que tenemos es la palabra de Dios. La exposición de tu palabra alumbra. Entonces, en lo que respecta a tomar decisiones sabias y tener discernimiento espiritual, ¿cuál es nuestra base? La base de todo discernimiento es la palabra de Dios. Porque para cada situación sin excepción, cada circunstancia que confrontemos, hay una respuesta en la palabra de Dios. Alguien dirá, tengo algo que no es así. No hay asunto moral ni espiritual en la vida para el cual no haya respuesta en la palabra de Dios. Así que cuando alguien pregunta, ¿cómo adquiero discernimiento espiritual? Escuche bien, veamos a la luz de esto. Si viene a la iglesia semana a semana o escucha un mensaje, escucha un principio tras otro, un precepto tras otro, así actúa Dios, así piensa Dios. Yo solo presento lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué ha hecho usted? Ha llenado su mente
¿De qué? De verdades bíblicas. Tomemos los 10 mandamientos. Si tomamos los 10 mandamientos y decimos, regiré todo lo demás por eso es solo la base. Pensemos en toda la verdad en la Biblia, en todas las epístolas del apóstol Pablo y en cómo él explicaba las cosas. Al pensar en eso y en cómo Dios desea que actuemos, escuché lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que quienes no son creyentes no tienen discernimiento espiritual. No pueden tenerlo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La base de todo discernimiento espiritual genuino es la palabra de Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucha atención. Pero el hombre natural, o sea, el no creyente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra en griego se traduce como discernir. Quiere decir que quienes no han creído en Cristo no pueden entender las cosas de Dios porque son asuntos que se disciernen espiritualmente. Quizás alguien diga, entonces, ¿cómo serán salvos? Le diré cómo son salvos, escuchan la verdad. Y el Espíritu de Dios desde afuera toma la verdad de Dios, la lleva a su corazón, a su vida y les convence de pecado y comienza a revelarles la verdad de salvación. Después de eso, desde luego, el Espíritu Santo les dirige. Pero escuche, o lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pero el espiritual, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, lo que quiere decir es, cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué pasa? Tenemos a alguien que discierne. Y Él es quien nos capacita para discernir. Por tanto, una persona que juzga, por ejemplo, y aquí no me refiero a condenar a nadie. Se trata de discernir, hablamos de percibir cuál es la verdad de esa persona. Y no significa que una persona no creyente carezca de discernimiento, pero no tiene discernimiento espiritual. Pero sin el Espíritu de Dios no lo hay, no lo tienen. Entonces, ¿cómo desarrollamos discernimiento espiritual? La desarrollamos mediante ¿qué? La práctica. Alguien dirá, y si fracaso, todos fracasamos, todos cerramos. Pero pasa esto, para desarrollar discernimiento espiritual, en primer lugar, hay que ser creyente, pedirle dirección a Dios y hacer lo que creemos que Él nos dice de la mejor manera posible. Quizás sea justo lo correcto, tal vez no. Alguien dirá, ¿qué tal si no lo es? ¿Cómo aprendemos? Cometiendo errores. Creí que Dios dijo eso. La clave es esta. Volvamos a lo que dijimos al principio. Si tenemos la palabra de Dios y la tenemos en nuestro corazón, ¿qué hará el Espíritu Santo? Cuando venga la decisión, queremos ser sabios en lo que hacemos. Él traerá la palabra de Dios a nuestra mente y corazón. Esto es lo que Dios dice. Ahora, no es así si no tenemos la palabra en nuestro corazón. Por eso digo, lea, 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 porque sucede lo siguiente. Al leer la palabra de Dios, Él la pone en nuestro corazón. Mientras más la leemos, más entendemos. Y leemos, ¿qué nos sucede? Programamos nuestro corazón, espíritu y mente a pensar como Dios. ¿Qué pasa si descuidamos la palabra? Si la descuidamos, comenzamos a pensar como el mundo. Consideremos esto. Cuando escuchamos de la televisión o en nuestro lugar de empleo, en cualquier parte, escuchamos de todo. Somos bombardeados con información. Y luego es poco el tiempo que pasamos leyendo la Biblia. Lo que es de esperar que apabulle lo otro.
Si no tenemos cuidado, dejamos que la perspectiva del mundo aturda la perspectiva de Dios, y así se toman malas decisiones. El discernimiento espiritual es la mejor protección que tenemos en un mundo tan lleno de información, con tanto error mezclado con verdad. Todos necesitamos discernimiento. ¿De dónde lo obtenemos? Recuerde, es un don de Dios mediante su Espíritu, quien nos ayuda a interpretar las cosas. Luego tenemos la Biblia, tenemos la enseñanza y la experiencia. Alguien dirá, no me ha ido bien con eso, comience así, Señor. La próxima vez que tome una decisión te pediré dirección. Y esta es la gran pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la última vez que tomé esa decisión? Y el Espíritu de Dios se lo mostrará. Mira cuánto has sufrido como resultado. Mira cuánto te he bendecido por haber esperado en mí y haber escogido mi opción. Aprendemos a discernir. Tenemos la Biblia, la base y fuente de todo el discernimiento espiritual. Mi oración es esta: que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y piensa, ¿cómo funciona todo esto en mí? No funciona, porque dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a usted a facultarle. Allí comienza a ver las cosas como son en realidad. Entonces le pregunto, ¿por qué habría de esperar para aceptar a Cristo el Hijo de Dios como su Salvador y Señor, puesto que Él es el único Salvador? ¿Por qué esperaría? ¿Tiene una buena respuesta? ¿Por qué esperar? Cuando su mayor protección es su presencia en nosotros y el poder para discernir, ¿por qué esperar? En un mundo de confusión donde la gente se enreda por tantas cosas y no sabe qué rumbo tomar, ni cómo tomar decisiones, y hay tanta incertidumbre, ¿por qué habría de esperar? Piénselo. No hay que esperar, porque no puede mejorar esperando. Deseo animarle a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Dígale que lo necesita en su vida, que lo acepta como su Señor, Salvador y Maestro. Dígale que desea lo mejor para usted y su familia y que acepta a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué esperar? Francamente, me daría miedo esperar. Dios sí sabe cómo captar nuestra atención, ¿verdad? Amén. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo vino a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Por esa razón tenemos seguridad eterna. Es su trabajo y no nuestra conducta lo que nos hace aceptables ante Dios. Y al pensar en ese proceso, considero el hecho de que el Espíritu Santo nos selló y facultó para hacer lo que sea que nos haya llamado a hacer. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia, se bautizaron desde temprana edad, escucharon muchos sermones y nunca entenderán que Dios nunca planeó que ellos mismos vivieran la vida cristiana. No lo hizo. Su plan fue que permitieran que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, viviera la vida del Señor Jesucristo en ellos. Así que no solo fuimos facultados para la salvación, Dios nos ha equipado para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer, para que seamos y hagamos aquello para lo cual nos creó. Entonces, al pensar en su vida y en los desafíos que enfrenta, recuerde esto, que ya tiene el poder del Espíritu Santo para vivir y para enfrentar cualquier situación y circunstancia en la vida. No fue que Dios nos salvó y nos dejó de nuestra cuenta. Entonces, al pensar en su vida y al considerar lo que enfrenta, al afrontar dificultades, diría que es una persona paciente. Y la verdad es que quizás todos tenemos aspectos en la vida en los que se nos dificulta esperar y abstenernos de pensar o hacer lo que queremos. Pero la paciencia es un don de Dios.
no algo que desarrollemos. Es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, Dios nos selló como sus hijos y comienza a derramar en nuestra vida, si se lo permitimos, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Así pues, de eso quisiera hablar, de todo este asunto, de cuán esencial es que experimentemos la paciencia de Dios en nuestra vida, porque afecta todo lo que hacemos. Entonces, cuando en nosotros mora el Espíritu Santo, a veces nos dice, no. O tal vez diga, ahora no. O quizás diga, mañana, cuando sea. Pero Dios nos dio un compás, su Espíritu. Nos dio sentido de dirección en el Espíritu Santo, para que no tuviéramos que pasar la vida cambiando de parecer y tomando decisiones que a menudo lamentaríamos. Así que deseo hablar de la paciencia, porque la Biblia dice que es un don del Espíritu. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Levante la mano. Manténgala en alto. ¿Sabe que es salvo? Muy bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Pues los mismos deberían levantar la mano, porque si es salvo, tiene al Espíritu Santo allí. Y uno de sus objetivos principales es prepararnos para caminar con paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces, escuche lo que dice Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida, cónyuges, familias, negocios o lo que sea. Dice, espera. En el Salmo 37, versículo 7, dice 3 veces, guarda silencio ante Jehová. En este pasaje, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres, porque no es lo mejor. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vea esto. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, se inclinó a escuchar lo que le decía, y contestó mi petición. Así que la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. ¿Cómo definiría la paciencia si alguien le dijera, bueno, explíqueme, defíname qué es la paciencia? ¿Qué diría? Es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Es tener templanza. Entonces pregúntese, ¿se queda tranquilo y sin quejarse cuando las cosas no marchan a su modo? Permítame darle la definición más sencilla de paciencia. Escuche esto. Paciencia es la voluntad para esperar. Eso es lo único que necesita saber. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ante situaciones debemos tomar decisiones, pero a veces no sabemos qué hacer, o a veces Dios inquieta nuestro espíritu y tenemos que tomar una decisión. ¿Esperaré la dirección de Dios o no? La mayoría de la gente no quiere esperar. Quieren que Dios actúe a su conveniencia. Piense en esto. Reconocemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Reconocemos que Él sabe todo de nosotros. Reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Sin embargo, llegamos a esas situaciones donde Dios nos dice que esperamos y no queremos. Así que pensamos en todas las razones por las que no deberíamos tener que esperar. Veamos a otros que tienen esto, aquello. ¿Por qué deberíamos tener que esperar? Porque Dios, en su amor y poder infinitos, sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran. O sea, Dios nos creó, ¿para qué? Para vivir para Él, para servirle y para reflejarlo. Dios nos creó para vivir la vida que ha puesto en nosotros. Cuando quiero algo que Dios no quiere que tenga e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Cuando presionamos a Dios, bueno, Señor, he esperado suficiente, es hora de tener lo que yo quiero. Mucha atención, Dios es nuestro mayor protector. Cuando nos dice no, escuche, no crea que Dios está rechazándole, sino que hace ¿qué? Está protegiéndole. Cuando Dios dice no, es una palabra de protección.
A menudo pensamos, bueno, Señor, si me amaras, me dejarías tener aquello y lo otro. Es la voluntad para esperar. Entonces le pregunto, ¿diría que es una persona paciente? Ahora piénselo un momento. ¿Diría que es una persona paciente? O sea, que tolera con calma las demoras que Dios pone en su vida al decir no, acude a Dios por algo que cree que es su voluntad para su vida, lo consulta con Él. Mucha atención, sucede lo siguiente. Se lo pregunta al Señor y no escucha nada. Le pregunta al respecto y no escucha nada. Así que dice, bueno, debe estar bien porque Dios no dijo que no podía hacerlo. Nunca sigue esa ruta. Si haré esto porque Dios no me ha dicho que no deba hacerlo, ¿qué de esperar hasta que Dios le diga que sí debe hacerlo? Así manipulamos la palabra y las circunstancias para poder justificar nuestros deseos. A menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida por no estar dispuestos a esperar en Dios. Mire, ¿está de acuerdo en que Dios le ama? ¿Está de acuerdo en eso? Dígame. Algunos lo están y otros no. Dios sí le ama y permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos? Vamos, ¿ama usted a sus hijos? Bien, si le piden algo que sabe que los perjudicará, ¿querría dárselo? Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga eso? Le pedimos algo a Dios y a veces Dios dice no y pasa esto. A menudo la gente dice, pues leeré la Biblia para ver qué dice Dios. He escuchado esto muchas veces. Van a los Salmos y los Proverbios o a algún lado y buscan y encuentran algún pasaje que diga, veamos, y buscan y buscan y buscan y dicen, bueno, seguro que Dios debe estar diciéndome algo. Y encuentran un versículo que puedan interpretar que Dios le dijo que sí y afirman, Dios me dijo que podía hacerlo. Dios no opera así. Escuche esto. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo le selló como hijo de Dios. Mora en nosotros las 24 horas del día. Uno de sus propósitos principales es escribir nuestro nombre en el libro del Cordero, al sellarnos como hijos de Dios para siempre. Mora en usted para darle dirección en la vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es parte de lo que Él hace en nuestra vida. Así que tenemos en nosotros la verdad absoluta, el compás adecuado que nos dará la dirección correcta cada vez que lo pidamos. Así es Él. Porque Dios sabe lo complicada que es la vida. No nos dejó aquí sin su Espíritu. Le dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. No pueden llevar la vida que les he dado sin el Espíritu Santo. Y justo eso fue lo que hicieron. Esperaron hasta que viniera a morar con ellos. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida, le selló como hijo de Dios. Siempre es un hijo de Dios, no puede perderse. Una vez sellado por la sangre de Cristo, no puede perderse. Pero sin duda puede dañar su vida al no escuchar al Espíritu Santo que mora en usted para darle dirección y guía clara en cada aspecto de su vida. Así que la paciencia es crucial. Escuche lo que dice, mas el fruto del Espíritu es, o sea, podemos esperar que el Espíritu Santo se exprese en estas formas: amor, gozo, paz, paciencia. Así que en nosotros mora aquel que está dispuesto a dirigirnos en toda circunstancia de la vida. Así que pensémoslo por un momento. ¿Qué se requiere de nosotros para que tengamos paciencia? En primer lugar, debemos tener fe en Dios. Tener fe en Dios para creer que me dirigirá en cada ocasión, en lo que sea que necesite, en el rumbo que sea, porque prometió hacerlo. Segundo, debemos tener el espíritu de obediencia. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios. Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía. ¿Para qué? Para seguirlo. Luego lo siguiente, y clave: discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo. A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento.
No es su plan en ese momento, sino más adelante. Lo que debemos hacer es ser sabios para decir, Señor, si no es tu voluntad, o si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me des permiso para tenerlo o para ir en el caso que sea. Luego, para ser paciente, debo amar a Dios. Si no lo amo, no ser paciente. Si no lo amo, que retenerlo ya. Si no lo amo, quiero que las cosas funcionen como y cuando las quiero. Si quiero ser paciente, debo amar a Dios. Es decir, si lo amo, seré paciente. Si alguien dice, bueno, amo a Dios, pero, no hay peros. Si lo amo, seré paciente. Si no amo a Dios, no confío en Él. No seré paciente. Entonces le pregunto, ¿a usted le considerarían, su esposo, su esposa, sus amigos, compañeros de trabajo, lo ven como una persona paciente? Ahora hay solo dos respuestas, sí o no. Sí, así es, no, no es así. Y debido a su conducta, su conversación y su carácter con ellos. Si me amo, amo lo material, si amo a otras personas más que a Dios, buscaré mi propia satisfacción. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. No hay nadie que pueda decir, Dios no quiere lo mejor para mí. Claro que sí. Pues si fuera así, me diera a él o a ella o esto o aquello. No, la razón por la cual no se lo dio es porque Dios sí lo ama, porque su amor por nosotros no tiene límites. Y su amor es tan poderoso que Dios dirá no cuando sabe que lo que queremos no es de Él, hará que lo sepamos. El fruto del Espíritu es paciencia. Estar dispuestos a esperar mucho si es necesario. Pregúntese si eso es cierto. Ahora se requiere valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para ser pacientes porque a veces puedo recordar ocasiones en mi vida en las que pensé, bueno, Señor, estoy al borde y si no haces algo, me caeré al precipicio. Fíjese, ¿sabe quién está al otro lado del borde? Dios Todopoderoso no se caerá por el precipicio. A veces Dios nos deja acercarnos a lo que creemos que es un punto de desesperación máxima e inalterable, pero Dios siempre está allí. Él es Dios de amor, de dirección, guía y consejo en nuestra vida. Se necesita valentía para confiar en Dios y en palabras sencillas debemos tener determinación para esperar. Ahora, podría dar muchas ilustraciones de personas a quienes a lo largo de los años les he aconsejado que esperen para comprar algo, que esperen en cuanto a algo en su matrimonio, o algo en cuanto a sus hijos, o a jóvenes que esperan al tomar decisiones sobre la universidad, etc. En cada ocasión que recuerdo, cuando alguien recibió un buen consejo espiritual y decidió actuar a su modo, nunca terminó como querían. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mire, comenzamos diciendo que la paciencia es el fruto del Espíritu. Es un don de Dios. Lo que significa que tenemos en nosotros la facultad de tomar decisiones sabias. El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros, porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos y situaciones difíciles y a veces no sabemos qué hacer. Él está allí para mostrarnos qué hacer. Si usted es seguidor de Cristo, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo en su vida como su Salvador, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios le dirigirá. Él no le ocultará la verdad, no retendrá el consejo sabio. Si no tiene consejo sabio es porque no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios le ama de forma incondicional. Él quiere lo mejor para usted, pese a lo que sea. Así que el fruto del Espíritu es paciencia, porque la paciencia no es un tema de agrado popular.
¿Sabe por qué? Se lo diré porque queremos lo que queremos, cuando y como lo queremos y ya. Cuando no lo tenemos, no queremos que nadie nos diga por qué no podemos tenerlo. Y lo entiendo. Lo mismo pasaba cuando hablaba Jesucristo. La gente no quería escuchar alguna de las cosas que decía, pero está bien. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Número 1. Es esencial para llevar una vida de obediencia a Dios. Para obedecer a Dios, debo escucharlo. Debo escucharlo y debo obedecerlo. Para obedecer a Dios, debo estar dispuesto a renunciar a mis propios deseos personales y opiniones en ocasiones para hacer lo que Dios dice. Eso es Dios amándome. Mucha atención. Lo que sea que usted esté pasando y esté orando al respecto y Dios le dice que no, mire, cuando Dios dice no, ¿qué está diciendo? Lo que dice es, yo te amo. El no de Dios es, te amo. Alguien dirá, cuando Dios me dice no, me enojo. No, cuando Dios dice no, está diciendo te amo. También considere esto, es esencial para establecer buenas relaciones con otras personas. Eso es paciencia. Para tener buenos amigos debemos ser pacientes con ellos. Y no tengo ni qué decir de los que están casados, deben tenerse paciencia el uno al otro. Donde sea que trabaje debe tener paciencia. No solo es un don de Dios, es un requisito en la vida para poder llevarse bien, con sus hijos, con su esposa o su esposo. Vivir con alguien que no tiene paciencia es una situación muy, muy difícil. Todos necesitamos expresar paciencia y necesitamos expresarla hacia otras personas porque la gente comete errores. Todos podemos volvernos impacientes si no tenemos cuidado, pero se fija en algo, la impaciencia nunca remedia nada. No, en nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos dará dirección clara sobre lo que sea que nos concierne en la vida, lo que sea, cualquier relación, lo que sea. Y considere esto, el tiempo propicio es muy importante. Lo es en los deportes, en la economía, es importante en las relaciones, en la guerra, en la fotografía. El momento propicio es muy importante. Dios siempre está en nosotros como seguidores de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo para darnos dirección clara en cualquier y toda circunstancia de la vida, si estamos dispuestos a esperar en Él. Esperar en el Señor. ¿Nos da la dirección clara de inmediato? A menudo lo hace. Pero para tomar una decisión importante en la vida quizás tengamos que esperar hasta que Dios nos diga qué hacer. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Atesora usted la sabiduría de Dios? ¿La valora? ¿Aprecia la sabiduría divina? ¿La anhela tanto como para esperar que Dios le muestre claramente lo que debe de hacer? He visto a tantas personas tomar decisiones que sabían que no deberían haber tomado. Pero a menudo escucho, bueno, esperé 3 meses, pues esperé 6 meses, esperé 2 semanas, esperé y nunca pasó nada. ¿Y qué? Hice lo que quería. Dios nos ama. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice espera, escuchamos esto, yo te amo. Eso es lo que hace. Nos ama al decirnos que esperemos. Recuerde que dijo que es solo paciencia, es solo la disposición para esperar. Y cuando esperamos, vemos a Dios actuar. A menudo he visto esto en mi propia vida. He tenido que esperar por algo. Al final, ver que Dios lo lleva a buen puerto. Una y otra vez mi respuesta ha sido, gracias Señor. Jesús, gracias amado Dios, que esperé. Gracias Señor, que no me adelanté a ti. La mayoría de las personas quizás hoy sean infelices por haberse negado a esperar en Dios para recibir dirección en cuanto a algo en su vida. Mucha gente hoy está en graves problemas por no haber esperado.
¿Cuántas veces he hablado con gente casada que me ha dicho, sé que no debía haber hecho eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Me dan alguna razón? ¿O tomé tal decisión en mi vida y nunca pensé en preguntarle a Dios? Lo que deseo que vea es sencillo. Dios le ama. Él le creó, tiene un propósito para su vida. Quizás usted no sepa cuál es el propósito. Tal vez ha vivido 2/3 de su vida y nunca haberle preguntado nada a Dios, pero Dios le amó, le salvó, tiene un propósito, un plan para su vida y se lo mostrará claramente si usted se lo pide con calma. No lo presione. O sea, alguien dirá, pues he esperado 2 semanas, eso basta. Eso es suficiente para nuestra mente finita. Fíjese. Permítame preguntar, ¿es Dios perfecto? Dígame. ¿Acaso se tarda? Entonces, ¿por qué no lo esperamos? Si decimos que es perfecto y no se tarda, entonces, si espero, estoy a tiempo. Espero que Dios diga que es el momento. Le digo de todo corazón que así nunca puede perder. Nunca, 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 nunca se pierde al esperar en Dios. Confía en Él. Escúchelo. Espera en Él y vea lo que sucede. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nada de esto funcionará. Solo le digo, batallará en la vida, cometerá muchos errores y terminará en un desastre sin Cristo en su vida. Pero si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados, a rendirle su vida, tendrá este gran recurso eterno, omnipotente, el Espíritu Santo, quien da guía, dirección y el momento perfecto, si lo escucha. Si no es salvo, si no ha aceptado a Cristo, le animo a resolver ese asunto y permitir que el Señor Jesucristo se convierta en el amor de su vida cambiará. Mire, no viva fuera de la voluntad de Dios, porque eso es vivir fuera de su bendición. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nunca cometes errores. Siempre eres perfecto. Tu tiempo siempre es perfecto. Te pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona aquí. Que todos nos examinemos de nuevo respecto al grado de paciencia que tenemos o no. ¿Sabes quién está sentado allí ahora mismo? Con una decisión por tomar hoy, o mañana, o esta semana, o antes de que termine la semana, una decisión importante en su vida. Señor, te pido que les des suficiente sabiduría para que esperen hasta escuchar claramente lo que deben hacer y que estén seguros